Vamos, vamos a comenzar. Buenas tardes a todas y a todos. Al Archivo Nacional de Chile se complace en dar inicio a la segunda jornada, la jornada de la tarde del Seminario Internacional Sistema Nacional de Archivos de la Conceptualización a la Práctica. Comenzamos con la mesa proyectando los archivos regionales, compuesta por don Mauricio Urzúa, historiador académico de la Universidad de Valparaíso, Marcelo Neira, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos y director del Centro Cultural y Observatorio Social Purranque, y don Armando Cartes, profesor de Ciencias Públicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. En esta oportunidad, modera la mesa Emilia Benicelli, quien es coordinadora del Archivo Nacional de la Administración. Los dejamos entonces con esta mesa. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. Especialmente doy la bienvenida a las personas que están aquí en el panel, destacados académicos de regiones que han tenido ya alguna actividad y acercamiento a los archivos desde hace mucho tiempo. Como saben, estamos en este nuevo escenario, digamos, en que tenemos como misión la creación del Sistema Nacional de Archivos que establece en el artículo 33 la nueva ley. Y ahí hay actores claves, como también lo señalaba el profesor Jaén en su experiencia en Costa Rica y en otros países, que no solo los archiveros o la institución rectora, en este caso Archivo Nacional, juega un rol preponderante, sino que también y sobre todo la gente de las propias regiones. Y así como el gobierno regional tiene una responsabilidad en el desarrollo y creación e implementación de los archivos, pero también los actores claves que han sido visibilizados en todo este quehacer del seminario son justamente docentes y académicos que tienen la experiencia, los requerimientos y el acercamiento al tema de los archivos en sus respectivas regiones. Entonces los dejo con ellos, que son los que tienen que entregar sus experiencias, sus recomendaciones y sus dedicaciones, digamos, al tema de los archivos regionales. En primer punto va a presentar el profesor Mauricio Urzúa, académico de la Universidad de Valparaíso. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias al Archivo Nacional de Chile, que me permite hacer esta aproximación a pensar, a proyectar, a soñar también un futuro archivo regional para la región de Valparaíso. Hago la salvedad de que yo soy porteño y quizás probablemente voy a hablar un poquito más de Valparaíso, porque esa es como la cabecera, pero la región es una región inmensa, más de 40 comunas, 8 provincias, una región dentro, o 2 regiones casi dentro de la misma región, una diversidad geográfica, cultural, antropológica, política, administrativa fantástica. Y yo en este pequeño rato que voy a compartir con ustedes, voy a compartir esta experiencia. Esto también está hecho en vinculación con la Universidad de Valparaíso, que es mi casa de estudio, particularmente con la Facultad de Humanidades, en una primera trabajo que hemos realizado en conjunto con el archivo, del cual les voy a comentar un rato más. Y otro trabajo que estamos pronto a presentar, también con el archivo, de descripción, digitalización y acceso a un material muy valioso, extraordinariamente valioso, y que precisamente nace en Valparaíso. Hago también el agradecimiento a mi rector, a Aldo Valle, a quien en reuniones con Emma de Ramón le pudieron dar forma a esta alianza, digamos. Bueno, hecho esa presentación formal, quiero contarles un poco
un poquitito de mí, que no es el tema en cuestión, porque estamos hablando de otro tema, pero el acercamiento mío a los archivos. Yo estudié historia en la Valparaíso y Plaza Ecuador, subí a Ecuador, camino a la Sebastiana, el que ha andado por ahí conoce de qué lugar me refiero, y me encuentro con una sociedad de socorros mutuos porteña de fines del siglo XIX. Yo en la carrera yo estuve con muchos libros, con computadores, con fotocopias, y yo me preguntaba para mí mismo, bueno, ¿y los documentos cuándo? Mi infancia es de cerca, de muy cerca de donde es esta sociedad. Yo llego un día ahí para hacer mi tesis de grado, converso con los productores, con los dueños, con las dueñas de las fuentes de los archivos, y abro un armario y ahí aparecen los archivos, y que me doy cuenta de que es como cuando uno conoce a un amor, a alguien que le mueve el piso. Eso es derechamente lo que pasa. Me encuentro con unos voluminosos libros de actas de la sociedad, y ahí claramente me doy cuenta que lo que yo había estudiado no me servía de mucho, digamos. Entonces comienza como conversábamos con el profesor en el almuerzo, comienza un aprendizaje, digamos, tortuoso, dificultoso, pero impulsado por ya sé que no es así, pero casi por la memoria en estado bruto. Por supuesto que no, porque hay una escritura que es ideológica, que implica un proyecto político, pero me encuentro con esa documentación y se me forma una inquietud, digamos, una inquietud que al paso de los años yo las vine a plantear acá a Santiago, por razones que las dejamos debajo de la mesa, digamos. En Valparaíso no hubo mucha acogida en un inicio, y en su momento se me ocurrió tomar el teléfono y me contacté con el Archivo Nacional, particularmente con Emma, y le planteo este problema, y ella me dice, perfecto, conversemos, y hablo con ella y le comento que conozco una documentación que a juicio mío era muy valiosa para la comprensión de una república de las artes y oficios que yo vi en esta documentación. Les voy a mostrar no tanto palabras ni conceptos, les voy a mostrar imágenes que yo me he encontrado en este camino que he comenzado a hacer. Cómo llegar y encontrarse con el patrimonio documental de la región de Valparaíso. Claro, una forma de acercarse del censo guía que ha realizado el archivo. Una forma de acercarnos al patrimonio documental, por supuesto, que es el censo guía, que es un escáner de los archivos públicos y privados. Pero yo en la curiosidad propia de investigador, yo me quise encontrar y ver esta documentación. Para ello partí con una amiga archivera a los Andes, a un antiguo juzgado de letras, y me encuentro con estas islas de memoria, digamos. Poder entender el tema de la transferencia, poder entender cómo es la mecánica que hace que esa documentación no se mueva, si bien hay una normativa clara en la materia, pero un poco tomarle como el gusto a esa documentación in situ, digamos. Me encuentro con esa documentación de inicio del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, comienzo del XX, que están con un problema ahí de espacio, naturalmente, que tiene que moverse a Santiago por la normativa, pero en el fondo para mí va a una pregunta: ¿qué pasa con un acceso a la memoria de una sociedad, del Estado en este caso, y de la relación del Estado con la sociedad? ¿Qué pasa que esta documentación esté ahí, como una especie como de recodo de la memoria? Luego fuimos, y está María Elena Duarte, mi amiga quillotana archivera, lo puse un poco porque estabas tú acá, el juzgado de letras de Quillota. Si bien esta documentación ha habido transferencias, pero yo me encontré con esto, digamos. Entonces, nuevamente, hay una islas de memoria,
hay unos continentes de memoria inexplorados. Imagínense cómo se podría quizás reescribir, como dice Emma muchas veces, como dice la Mauji y de Historia y Justicia, cómo se podría reescribir nuestra propia memoria con esta documentación. Que da la idea casi como de una especie de caos originario, digamos, de la atracción por los archivos, del mal de archivos famosos. Bueno, esas imágenes son un poco dantescas. Bajemos un poco como a un terreno de por donde se van abriendo estos caminos en relación a poder tener un control, una utilización de esta documentación. Ahí ustedes pueden ver a Pablo Montero, historiador de Quillota, que yo le comenté esta estación, con Mimi, que es una amiga del archivo de Quillota, del museo. Y bueno, ustedes por supuesto que ven la cara, no le pedí permiso a Pablo poco para la fotografía, no creo que tenga problemas. La cara de alegría de Pablo al ver documentación, expedientes, legajos de 1850 Quillota, 1900, con toda una serie de recortes de prensa dentro de los expedientes. Ese es un niño de 7 años en una dulcería, Pablo. En las mañanas se ha hablado mucho de territorio, de desarrollo, de comunidad. Si esa documentación no expresa una relación con la comunidad, con el territorio, con una identidad, yo no sé de qué otra forma podría ser. Al costado está Roberto Silva Vigilt, historiador de Quillota, el cacique de la zona. Ellos están planteando una idea megalómana de hacer una historia general de Quillota en 5 volúmenes. O sea, ¿qué otra comuna de Chile tiene una idea de esa naturaleza? Yo fui el año pasado al Teatro Nuevo de Quillota y están con una idea fantástica. O sea, no sé si en otra parte, en otra comuna de Chile, tienen un amor por su terruño tan grande como lo tienen en Quillota. Hablo contra el centralismo de Valparaíso respecto a las 2 o 3 regiones internas. Una cantidad de interesados en la cultura, en la historia de Quillota, impresionante. Casi como hoy día, pero en Quillota hace mucho más calor que acá, a las 2 de la tarde lleno de gente, digamos. Una sesión maratónica de toda la mañana como hasta las 5 de la tarde. Y decía, ¿de dónde sale tantos investigadores, tantos cultores de cultura local, digamos? Imagínense las posibilidades de esos cultores de la tradición popular, del terruño local, con esa documentación que no se conoce. Pero esto tiene arreglo. 3 horas a Petorca, 3 horas de vuelta desde Valparaíso. Conocimiento para este muchacho de Petorca, nunca había ido, demostrando el brutal centralismo de Valparaíso respecto a las 2 o 3 regiones interiores. Y me encuentro con documentación tardo-colonial de minas, de marcaje de vetas del minero Tanto, sobre cantidades, viendo los expedientes, teniéndolo en mis manos y diciendo, uff, ¿qué posibilidades hay acá? Cuando se habla de territorio, cuando se ocupa, por ejemplo, la categoría de paisaje urbano histórico de UNESCO, estudio que se hizo para la ciudad de Cuenca y para Puebla, y que se está pensando en hacer uno para Valparaíso, que estamos con el rumbo bien perdido. Y esa documentación está ahí, digamos. ¿Qué hemos intentado hacer? Voy a ir cerrando. Hemos intentado convocar a la comunidad académica, en este caso un encuentro muy bonito en la UPLA, con cerca de 100 personas, donde los podemos convertir en socios estratégicos a ellos, aparte de la Valparaíso. Visitas de los consejeros regionales de Valparaíso, para que tengo la fortuna, a diferencia de Marcelo y de Armando, que el archivo lo tenemos histórico acá a mano, así que hemos venido y aprovechado de venir con los que toman las decisiones en la materia en Valparaíso, el presidente del consejo, el consejero Manuel Millones de Patrimonio, Emma y el equipo. Les hago una presentación de medio segundo sobre un trabajo que presentamos con la Valparaíso y el Archivo Nacional, Archivo Sociedad Civil de Valparaíso. Eso fue un primer acercamiento a
a esta documentación que yo vine a compartir con el archivo, lo pueden ver. Bajando a casos específicos, tenemos muchas ganas, para el caso de Valparaíso, hago esa salvedad de que hay 40 comunas en la región, pero Valparaíso tiene una peculiaridad especial, digamos. Hay una discusión de qué hacer con la ciudad de los próximos 50, 100 años. Fui hace semana a un diálogo sobre qué se decidía en relación a un cabildo, a una votación respecto al Paño Marón, respecto al Almendral, y resulta que la documentación municipal, fondo municipal, la habrán conocido 10 historiadores, y quizás es mucho, me sobran dedos. Lo que ustedes ven a mano izquierda es el Secretaría Municipal siglo XX, con bastante orden, como se puede apreciar. Y la mano derecha es el depósito que está justo debajo de nosotros, que es Fondo Municipal siglo XIX, desde el Cabildo 1790, donde habla de ciudad leal, noble, benemérita, esclarecida, y ciudad puerto. Miren qué casualidad, la discusión en Valparaíso hoy día es sobre la relación entre la ciudad y el puerto, y el archivo no dialoga con esa discusión, o sea, sin nombre. Vamos a tratar de que eso suceda. Estamos conversando con la municipalidad. Y en virtud del tiempo, para ir cerrando, esto es lo que viene. En esta conocimiento de documentación en Valparaíso, me encontré años con estas señoras y con estas obreras de Valparaíso. La señora que está a la derecha de ustedes es de una sociedad de Santiago, Sociedad Estrella Chilena de Señoras, que queda en el centro de Santiago. Y le mandan un diploma a la señora Ofrosina Urrutia de González, que es la fundadora de la Sociedad Estrella del Mar. Y hay un diploma muy bonito, que lo van a poder ver cuando lancemos la página, de las primeras 2 sociedades de obreras de Chile, más las primeras de señoras, más bomberos también de Valparaíso, la bomba primero y la tercera. Y ese diploma habla de filantropía, habla de abnegación, habla de caridad, habla de un vínculo político en el más alto sentido de la palabra. En el fondo está hablando de la construcción de una república. Creo que los archivos pueden ayudar mucho a la discusión, no solamente a Valparaíso respecto a las perspectivas de desarrollo de la ciudad, sino a cómo se han destejido nuestros vínculos políticos. Chile, la sociedad chilena tiene unos problemas graves de confianza, y la documentación que pronto vamos a presentar precisamente habla de eso. Una última palabra, estamos conversando con el intendente de Valparaíso y hay muy buenas posibilidades de tener concreción y buenos pasos y adelantar en que podamos, le pueda salir raíces a ese archivo. Contamos con un intendente que es muy cercano al tema de patrimonio, es muy cercano al tema de descentralización, y quién mejor que devolverle el disco duro y la caja negra a Valparaíso, que está acá en Santiago y está volando en muchas partes de la región, en lugares muy recónditos. Creo que podemos avanzar en instrumentos de descripción, en guías y en socializar esta documentación, que es súper valiosa no solamente para la región, sino que creo que para la República. Eso sería. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Agradecemos la participación y la ponencia, en realidad, del profesor Mauricio Muchas Urzúa. gracias. Y ahora presenta el profesor Marcelo Neira, de la Universidad de los Lagos.
El 9 está al ladito del 0, por si acaso. La premura, digamos, por terminar rápido. Buenas tardes. Tal como dice allí, mi nombre es Marcelo Neira. Es la tercera o cuarta vez que estoy acá gracias a la invitación del Archivo Nacional. Y desde luego vengo de la 10ª región, de los lagos, de Osorno, y particularmente de Purranque, porque además el proyecto me involucré tanto que me fui a vivir a Purranque. Voy a explicar por qué terminé allí. Hicimos una vez que ya teníamos la idea del proyecto, diseñamos un logo un poco parecido al del Archivo Nacional, porque además teníamos la idea de apoyar toda nuestra gestión con un portal web. Más adelante, al final, está citado. El contenido de esta presentación tiene que ver con un área de convenios, alianzas de apoyo que yo busqué preliminarmente, digamos, para llevar adelante el proyecto. Luego me referiré al itinerario, las alternativas de gestión a las que me había enfrentado y me ha tocado vivir, sufrir y gozar en algunas oportunidades. Y finalmente, la participación ciudadana como una capita especial, pero que tiene que ver muy bien con la vinculación con el medio, digamos, para ser más exacto. Y finalmente voy a terminar con un par de sugerencias, si la audiencia me permite. Vamos a los convenios, alianzas y apoyo. Bueno, desde luego, el proyecto comenzó antes que se avisorara siquiera la existencia del Ministerio de las Culturas, pero bueno, hoy día debe ser el paraguas a través del cual se mueve todo este asunto, ¿no? El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, desde luego la ex-DIPAM, sin duda está allí, el Archivo Nacional, por supuesto, el gobierno regional, que ha sido transversalmente nuestro socio más importante, digamos, en la región, y digo transversalmente porque ha habido distintas administraciones de distintos signos políticos, pero que la han apoyado incondicionalmente. Y subrayo la Municipalidad de Purranque, hoy que fue la autoridad y el Consejo Municipal que nos acogió, nos llamó, nos escuchó y ha tenido, digamos, una activa participación en el desarrollo de este proyecto. La Universidad de los Lagos, que es mi universidad, que me ha apoyado de manera incondicional también y que se ha constituido, digamos, en el primer socio. También he buscado apoyo en una ciudadanía organizada. El Centro para el Progreso de la Provincia de Osorno es una antigua institución que maniobra, digamos, en la provincia y ya lleva unos 70 años apoyando la discusión del desarrollo provincial principalmente. Mi inserción en la comunidad de Purranque, donde probablemente se va a construir el Archivo Regional de los Lagos, también me ayudó a conocer la realidad, digamos, de su gente, en fin. Y descubrí allí la presencia de un personaje, un agricultor, que fue el primer alcalde de la comuna de Purranque y que posteriormente, con el correr de los años, se va a constituir en el primer documentalista del proceso de colonización germana en la zona. Al cabo que finalmente el Club Manquehue termina construyendo un edificio aquí en Santiago y alojando ni más ni menos que la biblioteca y el archivo Emilio Helwinkler. Yo los invito de paso a visitarla. También Lions Club, a través del Club de Leones Purranque Centenario, apoya nuestra causa, la agrupación cultural Mozart, en fin. Y están en agenda dos organizaciones tremendamente importantes en la región, el mundo y yo diría que en el universo. Ya no puedo agrandarlo más, no me puedo inflar más. Vean ustedes, la Fundación Tronador que administra y gestiona la Escuela Lipizana. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la Escuela Lipizana? Vean, patrimonio hereditario de la humanidad. Son caballos que nacen plomo, pero se van convirtiendo en blanco
y son dóciles y, en fin, hacen una serie de inteligencias, digamos. Y Frutillar, que sería el otro ícono regional, muy cerca de Purranque, que es la primera ciudad creativa en Chile, también responsabilidad de la UNESCO. No necesita mayores presentaciones. Purranque está allí, la escuela Lipizaná está a 10 kilómetros y Frutillar está casi a 30 kilómetros. Con lo que se produce un triángulo interesante, digamos, por decirlo menos, virtuoso, como dicen los estudiosos. Bueno, estamos hablando de los convenios, las alianzas y el apoyo. Teníamos en la agenda esas dos últimas instituciones que son patrimonio de la humanidad ya. Y entonces, ¿por qué no pensar que nuestro proyecto podría alcanzar dicho estatus? El itinerario. Bueno, nosotros empezamos las conversaciones en el 2013. Yo estoy vinculado a la carrera de Pedagogía de Historia y Geografía en la Universidad de los Lagos, en el campus Santiago, en el campus Osorno, y una de las primeras tareas que se nos encargó desde la dirección del archivo regional es ver, digamos, ponderar la capacidad y calidad de las ciudades de la región de los lagos. Y entonces con mis estudiantes yo hice lo que se llama una gráfica relacionada a la conectividad, ¿no? Donde se pone en cuestión o se pone en relación la comunicación y qué tan bien vinculados están las ciudades. El resultado, grosso modo, fue este gráfico, allí ya lo ven, con Puerto Varas, con una conectividad tremendamente altísima, inclusive más que Puerto Montt, y con una conectividad discreta, media, digamos, Osorno, Purranque, Frutillar, Los Muermos y Calbuco. Y de ahí hacia abajo una conectividad bastante compleja, complicada. ¿Ah? Entonces yo puse el foco en la conectividad muy alta y en la conectividad discreta. Y entonces, bueno, por mi situación de laboral en Osorno y de vivir allí, de ser vecino de Osorno, lo primero que hice fue vincularme a la Municipalidad de Osorno, pedir una reunión con el alcalde. Él me recibió cordialmente, pero me dijo que le enviara esto por escrito para que se lo pasara a sus asesores. Finalmente la conclusión fue de que no era posible porque no disponían de terreno. No contento con eso, entonces me fui a la oficina del Ministerio de Bienes Nacionales y tras 2 o 3 meses de gestionar posibles terrenos, finalmente concluimos en que no era nada. Paralelamente, desde luego yo había estado haciendo las tratativas con la universidad, pero finalmente la universidad tenía propiedades, pero están todas hipotecadas, así que también no nos quisimos meter en problemas. Puerto Montt fue también una ciudad que estuvimos también agendando una serie de reuniones, principalmente con el intendente. El intendente nos dio carta blanca con el Ministerio de Obras Públicas y allí se nos ofrece lo que ellos llamaban un parque temático que está camino a... No se llama Puyehua, se llama... Bueno, en la costanera de Puerto Montt, en un lugar donde había habido una serie de estanques de la Copec. La presión social determinó que los estanques de Copec se sacaran, digamos, ese terreno fue sanitizado, pero finalmente el terreno se cayó porque era demasiado amplio, eran 7 hectáreas, y había un proyecto vinculado allí de paseo ciudadano que nunca fue. De modo que la decisión de rechazar esa posibilidad, que no corrió por mi cuenta, digamos, fue acertada en el sentido de que nada se hizo allí, por una cuestión de financiamiento. La otra posibilidad en Puerto Montt fue el del ex cuartel central de investigaciones, pero se cayó solito porque allí había habido tortura. Y entonces toda la semana iba un grupo importante de familiares y con algo de razón a funar, ¿se entiende funar? ¿Sí? Y entonces finalmente ese edificio no fue viable por ningún lado. El proyecto fue presentado también a la ciudad de Puerto Varas, a la Municipalidad de Puerto Varas, que nunca contestó, tras varias insistencias mías.
Y en Purranque entonces nos abrieron las puertas, un pueblo chico de 20.000 habitantes. No solamente me escucharon, sino que me invitaron a participar y en el correr del proceso me van a dar una serie de otras garantías más. Hoy día les digo, para adelantar una conclusión, les digo que estamos re complicados porque las dificultades a las que nos hemos enfrentado han sido variadas y sorpresivas a veces, y brutalmente violentas en algunos casos. Paralelamente a toda esta búsqueda de una ciudad en la 10ª región, no quisimos ir a Chiloé por un tema de conectividad y porque además los chilotes tienen ese problema que tienen agua por todos lados y en fin, entonces no era recomendable. Y además tienen todo el patrimonio, tienen historias, en fin. Paralelamente, digo, a todas estas gestiones de la Dirección Central del Archivo, comencemos a llamarlo así, de la Dirección Central del Archivo Nacional, se me encargó que echara adelante el sistema de encuesta que seguramente ustedes también conocen, ¿no es cierto? ISDIA. Y bueno, el resultado de esa información para las personas que se interesen está en ese URL. Algunos logros. Bueno, 15 estudiantes de Pedagogía Media en Historia y Geografía fueron capacitados y fueron los encuestadores que recorrieron la 10ª región. Incluso fueron a Chiloé. Fueron 227 encuestas logradas y 7 informes, digamos, morrocotudos, enviados al Archivo Nacional. Habíamos intentado, ¿no es cierto?, construir el itinerario, ahora vamos a gestiones más concretas. Decía yo que todo este proceso comienza antes, pero las gestiones propiamente tales comienzan en el año 2013, cuando yo agendo con el intendente, en ese momento Brahms, de Renovación Nacional, para ir diciendo los partidos políticos para que vean la transversalidad de la situación. Me coordino con don Osvaldo Villaseca, en ese momento director del archivo, para tener una primera reunión con el intendente y explicarle el interés que tenía la DIVAM, o más bien el archivo, de descentralizar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el señor Brahms nos recibe alegremente, digamos, y nos deriva al MOP, y allí se produce todas estas dos posibilidades del estanque de Copec y del cuartel general de investigaciones en Puerto Montt. Allí aparece la reunión, el que aparece en el centro, si se ve bien, es el intendente Brahms. A mano izquierda aparece el rector de la Universidad de los Lagos y, bueno, no necesita mayor presentación, señor Villaseca. En julio del 2014, el proyecto se presenta a Purranque, después de haber sido sucesivamente rechazado en todas esas partes. En esa oportunidad yo presento el proyecto como preliminarmente y después vienen otro tipo de reuniones que son un poco más técnicas, en donde SECPLAN y la oficina de obras evalúan la posibilidad del proyecto, y ahí en conjunto con el alcalde, la gente de la municipalidad se pone atrevida y dice, en realidad nosotros queremos ese proyecto y además para seguridad de esto ofrecemos un proyecto integrado. Después ya voy a revisar lo que significa ese proyecto integrado, porque es una suerte de valor agregado al proyecto propiamente tal, a la existencia del edificio con el archivo regional, etc. Una vez que esto prende en la municipalidad de Purranque, yo digo, no puedo perder el tiempo, entonces propongo una alianza entre la universidad y la municipalidad. Y de esa alianza surge lo que yo llamo el Centro Cultural y Observatorio Social Purranque, que se dedica, digamos, a promover la historia local, la historia y el patrimonio local. Ya van a ver ustedes la enorme cantidad de actividades que van a ir en apoyo al proyecto. Y entonces, el diciembre de 2014, hacemos la firma y se establece formalmente el Centro Cultural, e inauguramos también un portal web que se llama latitud40.cl.
En julio del 2015, en sesión ordinaria del Consejo Municipal, el tema ya es tocado, pero sin embargo no hay, en ese momento no hay una votación, pero sí ya se está un poco entibiando el ambiente en relación a la idea del proyecto. Y en cambio, el jueves 18 de julio del 2015, allí el director de SECPLAN, el encargado del patrimonio de la municipalidad, un equipo de la Universidad de los Lagos, el señor Villaseca, se reúne con el intendente, un nuevo intendente, Nofal Abud, del PPD, quien se compromete a desarrollar este proyecto descentralizador tal cual lo había hecho el anterior intendente. Ahí está la foto, Nofal Abud está ahí en el centro, su asesor. La calvicie, ustedes la reconocen, digamos, y etcétera. Ahí aparecemos todo el resto. El viernes 19, es decir, el día siguiente, el señor Villaseca, yo lo había agendado con el Consejo Municipal y debe exponer entonces de primera fuente esta vez ante el Consejo la idea del proyecto. En agosto del 2015 hay un cambio de autoridad, de primera autoridad, el intendente, y entonces nos enfrentamos a la nada por 2 o 3 meses y el proyecto sufre un rechazo. Pero mientras tanto nosotros aprovechamos a hacer lobby con los cores de la provincia. El 25 de noviembre del 2015 se agenda una nueva reunión con el nuevo intendente. Estoy tomándome la molestia de enumerar todos estos aspectos porque son una realidad a la que la gestión de los archivos regionales se va a enfrentar con toda seguridad. Asisten varios personajes de la municipalidad, entre ellos el señor Villaseca y quien habla. Lo importante de esta última reunión del 25 de noviembre del 2015 es que el intendente dice, ya, ¿sabe? No conversemos más, pero tenemos que obligarnos a hacer un acuerdo. El acuerdo es que el archivo se construye en Purranque, dada la enorme cantidad de antecedentes, se debe firmar un acta de acuerdo con todas las autoridades involucradas y además se debe hacer un traspaso de la propiedad en ese tiempo la DIVAM. Ese es el documento, vean ustedes la fecha, no sé si se ve claro, allí está el compromiso del intendente de la región con este proyecto. Ahí en esa parte del documento está el compromiso de la Municipalidad de Purranque y allí está la firma de Ángel Cabeza, en ese tiempo el líder de la DIVAM, Leonardo de la Pría, intendente, y Héctor Barría Angulo, que es el alcalde. El 21 de marzo del 2016, en sesión 787 de la Municipalidad, se aprueba el comodato. Y al mes siguiente se vota un traspaso de la propiedad, un comodato por 50 años a la DIVAM. Yo en la mañana pregunté acerca del tema de los planos reguladores. Fíjense ustedes que el plano regulador de Purranque y probablemente de la mayoría de las ciudades de la 10ª región viene desde esta fecha, el año 1968. O sea, esto quiere decir que no se ha actualizado. Y entonces, una vez que la municipalidad vota el comodato y yo tengo que ir a la notaría, aparece el hecho de que la propiedad está fuera del radio urbano. Al estar fuera del radio urbano es agrícola. Al estar fuera del radio urbano y ser agrícola, finalmente me va a rebotar con el tema de la factibilidad. Y hay dos tipos de factibilidad, ustedes saben, ¿no? De la energía eléctrica y de las aguas. Bueno, el tema de las aguas es siempre más complicado. Bueno, entonces fui al SAG, al Servicio de Impuestos Internos, y hacer todas las gestiones. Ya a esa altura sabíamos que estábamos frente a un problema y que seguramente nos iba a rebotar con el tema de la factibilidad, tal como efectivamente ocurrió. Ahí está, arriba es el norte, abajo el sur. Esas son 4 hectáreas, de las cuales como dato hay 2. Ahí está, sí, yo pedí un poquito más de tiempo porque me iba a extender un poco más. Entonces, esa es la propiedad, son 4 hectáreas, insisto, ahí
el dibujante y el arquitecto de la municipalidad un poco soñaron, ese es el plano exacto del comodato, ahí hay un acercamiento, habrían unos 30 metros de jardín, y el proyecto integrado del que le hablaba es que la municipalidad, una vez que salga esta situación, va a intervenir la caletera, digamos, todo el largo que toca la ciudad. Por ejemplo, nosotros hemos rescatado algunas historias locales. Esto tiene que ver con una tragedia que ocurrió en la costa de Purranque, un accidente en la Armada donde mueren 51 marinos de guerra, y entonces la municipalidad atenta construye allí en la entrada de Purranque, en un costado de estas 4 hectáreas de que le hablo, una proa, o sea, haciendo un monumento patrimonial que recuerda y hace memoria respecto a esa tragedia. Bueno, ese fue el dibujo y esta fue la realidad. La autoridad ya cumplió. Los niños vienen después porque son actividades que nosotros hemos hecho a propósito del patrimonio y la historia local. Otra de los acuerdos que señala el alcalde y el municipio es construir un jardín. Ahí hay un proyecto, nosotros lo hemos formulado, un FNDR 2% de cultura para construir un jardín hermoso, porque si ustedes ven ahí hay pura tierra todavía, en fin. Y el resto del terreno, digamos, sería un parque urbano que correría por cuenta de la municipalidad. Ahí está la escritura del comodato y vamos llegando ya a las fichas que tienen que ver con la presentación del proyecto al sistema de proyectos integrados del Estado de Chile. Allí está la presentación de Ángel Cabeza que hace a Gonzalo Alfonso Reyes, seremi del Ministerio de Desarrollo Social en Puerto Montt. Él dice que hace la presentación formal del proyecto y que tiene interés de financiamiento. Ángel Cabeza luego repite la misma fórmula para el intendente, para que el intendente esté enterado. Esta el acuso recibo del secretario regional ministerial de Desarrollo Social y esta sería la ficha de evaluación, que es, digamos, lo medular del proceso. Y lo medular de la ficha estaría acá. Vean ustedes, evaluación. Son 6 puntos. Faltó incorporar factibilidades, tal cual veníamos conversando. Faltó adjuntar cartas de costos operacionales, anexar participación ciudadana, adjuntar cronograma, incorporar modelo de gestión, adjuntar documentos al BIP, que es el sistema de proyecto. Bueno, yo que soy la contraparte regional me hice cargo de las 2 factibilidades y por lo tanto sufrí el dolor de cabeza con SAESA, que era o con ESAL, que es el tema del agua. La participación ciudadana fue fácil y bueno, también algo de complejidad tuvo el modelo de gestión. Decía yo que la factibilidad de SAESA no tuvo problemas, pero vean ustedes ESAL, dice abajo, en la puerta abajo, dice está fuera del área de concesión. Y ahí empezó el problema. Porque al no tener jurisdicción ESAL sobre ese terreno, porque era agrícola, entonces ellos recomendaban una metodología realmente engorrosa. Vean ustedes, todos estos pasos tuvimos que seguirlo, un levantamiento topográfico con curvas de nivel a 1 metro, georreferencia, bla, 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 en un lenguaje que no se entiende. Destino ocupacional, bla, 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 bla. Bueno, lo hicimos, la municipalidad lo hizo, estuvimos ahí un par de meses enredados. Densidad de habitantes por vivienda. Ellos están pensando siempre en proyectos habitacionales, etc. El hecho es que la Universidad de Los Lagos esta vez tuvo que meter la mano al bolsillo, pagar el estudio, ahí están midiendo cuotas de nivel, ese es el resultado, y ahí están las curvas de nivel, en fin. Todo esto para que ESAL nos respondiera cuán factible era construir la red de alcantarillado y la red de agua. Mientras tanto, de nuevo, nosotros atacamos por el lado a los gores, etc. Y bueno, yo en mayo
a propósito de que siempre hemos, bueno, desde que en el horizonte apareció la posibilidad de desarrollar el proyecto de archivo regional, yo he agendado una línea de trabajo que tiene que ver con historia local y patrimonio, ¿vale? Entonces, aprovechando la semana del 29, que tradicionalmente se ha presentado el Día del Patrimonio, ¿sí? Nosotros allá nos envalentonamos, hicimos la Semana del Patrimonio y entonces agendamos la visita del señor Villaseca y agendamos también una nueva entrevista con un nuevo intendente en la región. ¿Quién se ve allí? Más visible, al final, alcalde de Purranque, intendente, ciudadanos organizados, el señor Villaseca y yo con el pelo bien corto allí. Esa es la foto oficial. Aprovechando esta semana también agendamos con ESAL, porque ESAL dice, mire, usted tiene que hacer curvas de nivel y tiene que hacer un levantamiento topográfico, etcétera, etcétera, pero nosotros además nos tomamos 3 meses para responder. Entonces yo agendé con el gerente general de ESAL y pasamos ese día después de haber conversado con el intendente para empezar a apurar un poco este asunto. Al día siguiente estamos frente al Consejo Municipal, exponiendo. Entre medio, el alcalde decide, en su desesperación de todos los problemas que habíamos tenido, escribe y dirigirle una nota al presidente. No sé los resultados, no quiero imaginarme si es que lo habrá leído el presidente, digamos, pero lo hizo. En agosto, esto es reciente, en agosto del 2018, nos contesta ESAL. Ellos decían 3 meses, nos contestaron antes. Desde el punto azul hasta el rosado ese que se ve allí, se extienden las tuberías, digamos, y nos van a proporcionar agua. Y desde el punto rojo al otro punto rojo, evacúan las aguas ocupadas. ¿Ya? Eso, ni más ni menos, sale alrededor de 500 UF. Ahí está. Luego de eso, el 22 de agosto, fíjense usted, no sé de dónde surge una normativa que prohíbe a ESAL hacer estudios de estas naturales. Así es que estamos ahí enredados. Pero ya nosotros habíamos alcanzado a cerrar el tema. Pero en septiembre, el 10 de septiembre, un correo me hace reaccionar y yo pido una videoconferencia con personeros del archivo, vean ahí están, por Skype, digamos. Y según el arquitecto, dice que viendo su computador desde acá, de una oficina de acá, dice, yo no veo la calle Orlando Montesino y veo una pura caletera. Entonces, estábamos en un problema emergente que nadie había siquiera sospechado. Entonces, otro dolor de cabeza. Y eso, el alcalde lo había intentado solucionar hace un año atrás. Había enviado una carta diciendo, enrolemos estas calles, etcétera, etcétera. Pero no habían contestado. Entonces, insiste con otra carta, vean ustedes, el 7 de septiembre. Y finalmente responden el 4 de octubre. O sea, estamos encima del tema. Y responden enrolando las 2 calles. Pero ese es el nivel de problema al que nos enfrentamos en regiones, en provincias. Y ese va a ser el problema con que se van a enfrentar todos, probablemente todos los archivos, los proyectos de archivos a nivel regional. Finalmente el alcalde dice, bueno, mira, tenemos un problema con este sitio. Tenemos lote 15, tenemos una escritura, vean ustedes, es un nuevo terreno al interior de Purranque. Entonces tenemos 2 posibilidades. Si falla una, desearíamos que no falle la otra, pero si fallan las 2, ya, por favor, ya nos hemos quemado suficientemente las pestañas. El modelo de gestión está hecho, parece que está bien escrito, en fin,
ahí está la misión, no quiero detenerme en eso. El archivo tiene una dimensión económica indirecta, una dimensión política y administrativa, una dimensión social y una dimensión cultural. Pero además quisiera yo referirme a que la participación ciudadana fue hecha en el Teatro Purranque con dirigentes, 2 rectores de la universidad, los concejales, en fin. Pero además de eso tenemos una serie de actividades estratégicas. Cuando, insisto, yo avisoré que iba a realizar o iba a emprender este proyecto, hice una agenda definitivamente orientada hacia el trabajo histórico y patrimonial. Y hemos hecho, miren, hemos participado en congresos, en seminarios, hemos hecho el Día del Patrimonio para Niños, tertulias de historia local, talleres de historia local, charlas a través de Explora Conicet, recorridos de la ruta de arquitectura patrimonial de Purranque, lanzamiento de 2 libros con historia local, muestra itinerante de documentos del archivo en 2 oportunidades, el 2014 y ahorita mismo. Anda circulando por la provincia de Osorno una muestra de documentos patrimoniales del archivo. Hemos hecho seminarios de titulación de pedagogía, alianzas y membresía con organizaciones, creación de la Corporación Cultural Emilio Gel, por favor ruego que alguien me pregunte después quién es Emilio, etcétera, etcétera. Vale, muchas gracias. Continuamos con la presentación del profesor Armando Cartes, que me hace una muy buena aclaración, que él viene más que como profesor, viene a este seminario en calidad de director y experiencia, digamos, de director del Archivo Histórico de Concepción. Déjame, mira, espérame un poquito. Ahí va a bajar, espérate. Tiene que salir. Muy grande el archivo. No quiere salir. Ya, ahí sí. ¿Ah? ¿Esta es la tuya, no? ¿Esta es la tuya? Hola, buenas tardes. Intentaré ser breve, muy breve, no creo que resulte, pero haré el esfuerzo, ¿eh? Por breve que sea, no puedo sino empezar agradeciendo la invitación a Emma Ramón, a su equipo, al Archivo Nacional, con quienes tenemos una relación que mejora cada día. Mejora porque hace 4 meses dijo que yo me iba a ir preso en Concepción. Después prologó un libro que está ahí, un libro precioso con la historia del archivo, y ahora me invita acá. Así que yo creo que si se mantiene la curva, nuestra relación va a ser cada vez mejor. Y mejor porque estamos en lo mismo y porque estamos en lo correcto, haciendo las cosas como se debe, y eso hay que celebrarlo. Estamos creando un sistema nacional de archivos y por lo tanto hay que hacerlo entre todos, escuchando buenas experiencias internacionales, transferencia valiosa, escuchando casos, como el caso que recién escuchábamos, que nos enseña lo que uno debe hacer y lo que no, ¿ah? Lo que tenemos y sobre todo lo que nos falta. No toda experiencia es replicable, pero sí se va aprendiendo en la vida, y por lo mismo también yo quisiera compartir una experiencia que es particular, como siempre en la historia, pero que puede aportar. ¿Desde dónde hablo yo como institución y como persona? Yo soy historiador, he escrito 20 y tantos libros, unos buenos, otros malos. Ser historiador
no es escribir buena historia, pero es la pulsión de escribir, la necesidad de hacerlo. Y cuando uno es historiador, siente los problemas, los vacíos, los dolores de escribir. Y uno fundamental son las fuentes y los documentos. Toda la buena voluntad del personal del archivo, de la biblioteca, no basta para cubrir los 500 kilómetros de distancia que tenemos con mi ciudad Concepción y los 2.500 con Magallanes, donde están los documentos para nuestra historia. Por eso nuestros alumnos solo escriben historia local, de tiempo presente, con memoria oral, y los 500 años ricos de historia colonial, de independencia, siglo XIX, están omitidos. El daño es muy grande por la ausencia de materiales. Pero también la comunidad sufre por la falta de identidad, de documentos que son parte de su pasado y que, como se decía en la mañana, hay que discutir si deben ser devueltos. Es bueno hacer copias digitales, es bueno hacer archivos hacia el futuro, pero hacia atrás los documentos que fueron producidos por personas de la región, sobre eventos de la región, deben estar donde se originaron. Eso es algo normal, incluso no discutible, en países tan cercanos como Argentina. En Chile, en cambio, que es un país, lo hablamos a la mañana con Patricia, que tan temprano se organizó, que tan temprano armó un Estado viable, se fosilizó, anquilizó sus políticas y seguimos en el siglo XXI con políticas del siglo XIX. Y esta es una de las consecuencias, y por lo mismo, qué bueno que esté cambiando. Y este diálogo demuestra que no es un problema solamente de infraestructura, no es un problema solamente de traslado de documentación, es una forma distinta de hacer las cosas que yo celebro y por eso vengo a apoyar. El trabajo del historiador es investigar, escribir, pero el trabajo de los archiveros es un trabajo mucho más valioso y mucho más generoso. Los archiveros hacen la pega para los que vendrán, trabajan para otros, no saben quién va a usar el documento, ni ahora en el futuro, y sin embargo hacen un trabajo serio, riguroso, tienen toda mi admiración, y por eso yo creo que sin ellos, como se decía en la mañana, sin profesionales del archivo, no se pueden hacer las cosas bien. Desde el punto de vista institucional, una pequeña aclaración. El Archivo Histórico de Concepción, que algunos de ustedes habrán escuchado por algún correo que le llegó, surgió hace apenas 5 años, pero una ciudad como Concepción, de 5 siglos de historia, todo tiene un pasado, tiene raíces más profundas que explican que las cosas sean lo que son. Hay una corporación que se llama SEMCO, municipal, de esas que se crearon en los años 80 para administrar la salud y la educación, que no administra ni salud ni educación, administra 5 bibliotecas, el cementerio de la ciudad, que es patrimonial, tiene 28 hectáreas, 1 millón de muertos, la misma cantidad de habitantes vivos que existe en la Gran Concepción, que tiene casi 2 siglos de historia, un museo, etcétera. Bueno, en ese archivo, en esa biblioteca y en esa corporación nace este archivo. ¿Y cómo nace? Hace 5 años atrás, esa corporación vivió una crisis de credibilidad, diferencias políticas, acusaciones, malversaciones, estaba la Contraloría, la Tesorería, la Fiscalía, todos actuando, y me dijeron que me hiciera cargo, porque yo también soy abogado, aparte de ser doctor en historia, y buscaban a alguien de la cultura, a alguien que fuera abogado, que se atreviera. Y me dijeron, tú que tanto criticas, tú que siempre te las das de académico y que criticas a los políticos, hazte cargo. Yo dije, ya, me hago cargo. Así que estoy prestado por un tiempo, dedicado a la gestión, porque yo creo que uno tiene que, así como los archiveros son generosos siempre, los investigadores tenemos que ser generosos por un rato y ayudar a gestionar mejor esto para los que vendrán. Así nació el Archivo Histórico de Concepción, con un programa ambicioso y con recursos modestos, pero que rápidamente, con el apoyo de la comunidad, ha logrado hacerse un espacio dentro de la investigación. Porque de inmediato, con la lógica del investigador, definimos una misión muy clara. No era el que tiene más documentos gana, ni el que lo protege mejor hace mejor la pega. Todo se mide en términos de ¿y cuánta identidad promovemos? ¿Y cuántas publicaciones favorecemos? ¿Y cuánta gente nos visita? ¿Y cuántas exposiciones? O sea, los indicadores son siempre humanos, son siempre de personas, son siempre de impacto. Todo lo que hacemos, por un valioso que sea, no es más que un medio. El fin es hacer una región con mayor riqueza y diversidad cultural a partir de su pasado y su patrimonio. De eso se trata el archivo, al cual brevemente me voy a referir. Bueno, la acción de los archivos es dramática. Me tocó a mí hace un par de años hacer el catastro de los archivos de la provincia por encargo del Archivo Nacional, justamente en los trabajos previos para la instalación de un archivo regional. Recorrimos 60 archivos en la provincia de Concepción y, por supuesto, como algunos cumplen la ley, la mayoría de los servicios no tiene documentos de más de 5 años o de 80 años. Como otros no cumplen nada, hay muchos que están destruidos. Hubo un maremoto, que ustedes recordarán, y en que nos tocó salvar lo que pudimos en Talcahuano de documentación que quedó en ruinas. Quiero decirles que Conservadores Raíces quedó bajo el mar.
incendios, terremotos, desidia, centralismo, todo ha ocurrido y ha conspirado para que en una región industrial no haya ninguna verdadera historia industrial, salvo la de Huachipato, porque ninguna se puede hacer por falta de la documentación. Ese es el nivel del drama que vivimos en el patrimonio. Por eso entonces, antes que la historia son los archivos y por eso la labor del archivo es fundamental. La Biblioteca Municipal, que tiene 100 años de historia, 30 años en el actual edificio, había documentación, 500 volúmenes del siglo XIX municipales. Pero un archivo es más que un fondo documental. Es un trabajo importante que hizo con el apoyo del Archivo Nacional, de profesionales bien valiosos como Natalia González, que está acá, que fue administradora del archivo, gente que ha colaborado desde Santiago y de allá con nosotros. Pero un archivo regional o municipal es una institución con fines, con misión, con visión, con personal de servicio, con la capacidad de difundir, de atender al público. No es solamente un montón de documentos en un depósito. El que piensa que agota su tarea porque guarda todo, en realidad está recién empezando. Pero a partir de esos fondos pudimos iniciar el archivo. El archivo también es producto de una alianza infrecuente y fructífera entre el poder político y la academia. El alcalde de la ciudad está ahí presente. Yo fui presidente de la Sociedad de Historia de Concepción por 10 años y he colaborado con 6 alcaldes. Elegí aportar desde la historia del patrimonio y no mirar colores políticos, porque si bien la política se renueva cada 4 años, la historia es permanente y si miramos todo de la política, finalmente el mundo se achica. Y este personaje tuvo la virtud de entender eso y apoyado lo que hacemos, porque en definitiva no es por nosotros ni por él, sino por los que vendrán. Se fundó el archivo. Ha tenido un gran respaldo de la prensa y del público porque el archivo y la biblioteca realizan una actividad al día, suben 3 publicaciones al día, todos los días digitalizan libros y tiene una misión que es amplia. Nos gustaría hacer solamente el archivo de Concepción o el archivo metropolitano, pero nadie más hace cargo. En un país desarrollado habría un archivo por comuna y un archivo por región o provincia. Aquí no hay nada más que un archivo nacional, un par de archivos regionales y un montón de Quijote por todos lados, dándose la pega como pueden. Lo más destacado, lo que hace Gamuchi, la Asociación de Archiveros Municipales, que el otro día los conocí, valoré mucho su labor, pero en general estamos en pañales. Chile, lo dije antes, avanzó mucho en el siglo XIX. ¿Y qué pasó después? Hay un gran sistema de archivos en Perú, en Colombia, lo veíamos también en la experiencia de Costa Rica y México, y Chile, que en tantos temas se cree adelantado, sigue todavía en su siglo XIX, y qué bueno que 1 de enero todo empieza a cambiar, y por eso estamos colaborando. Por eso el archivo se dio la misión de cubrir no un marco geográfico definido, porque esa lógica es administrativa y es moderna. Nosotros elegimos una zona de influencia con un centro de gravedad. El centro de gravedad es una ciudad que es central en muchos procesos que hicieron Chile, porque Concepción ha sido la ciudad contrapeso de Santiago en varias etapas de la historia de Chile, cada vez menos, porque sin consultarnos la región fue recién dividida, pero sigue siéndolo porque ahí estuvo el otro obispado, ahí estuvo el único ejército, ahí estuvo la otra universidad, la primera en regiones, ahí estuvo la segunda corte de apelaciones, el tercer liceo, y por lo tanto ha sido un faro económico, cultural, que ha iluminado hacia el sur de Chile, y por lo tanto tiene también una misión de conservar la memoria y la historia de esta región. Cuando llegue el archivo regional, y ojalá llegue pronto y estamos colaborando, creo que va a ser un tremendo aporte, porque va a haber mucha transferencia de prácticas, de saberes, y que va a generar más conciencia patrimonial, no solo en los que estamos en esto, sino en todo el mundo, en los simples ciudadanos que quieren conocer su historia, o las instituciones que tienen que conservar su archivo, y por eso entonces, ojalá que luego ocurran cosas. Pero mientras tanto, el archivo se ha dado esta misión amplia. Funciona la Biblioteca Municipal, tiene una serie de secciones. Creamos recién el archivo siglo XX porque, como ocurre en muchas ciudades, en un gimnasio de un liceo con goteras, caía agua sobre documentos que se acumulaban ahí, que ya casi estaban destruidos, que con dolor lo visitábamos y finalmente, tomando varios camiones, sin pedir permiso, fuimos y trajimos 1.500 tomos. No basta con eso, había que inertizarlos, limpiarlos, catalogarlos, foliarlos, es decir, una serie de acciones que son necesarias, pero por lo menos ya están contenidos, están salvados, ya no se van a destruir, ya no van a desaparecer. Esa es la mitad de la pega. Esperamos todo el apoyo del archivo para hacer la siguiente, la más compleja, que es catalogarlo y poner a disposición ese contenido de los investigadores. Es un espacio que tiene un valor simbólico. No es solamente una bodega de documentos, es una caja de cristal que se ilumina, hecha con apoyo de la empresa privada, que siempre la involucramos en todo, porque también son ciudadanos,
que se ilumina, y cuando le preguntan a un penquista dónde está la esencia de ser de Concepción, piensan en ciertos monumentos del cementerio, piensan en el campanil, y ahora también piensan en el archivo, su documentación y todo lo que ahí pueden encontrar. Ese es el sentido del patrimonio documental para el ciudadano común. Esa es la puerta de entrada para la gente curiosa, oculta, que todavía no se ha transformado en investigador, ni todavía tiene necesidades académicas o de investigación. Por eso no hay que nunca olvidar este diálogo con la ciudadanía. Hacemos tours todos los días a colegios sobre el archivo para ir generando una generación nueva, más consciente en lo ambiental, pero también en lo cultural y lo patrimonial. Hemos reconocido a poetas regionales, hemos recogido su obra, se creó un repositorio de literatura regional con más de 500 libros, catálogos de arte de la región. Todos los días crece el archivo y crece porque cada vez tiene más credibilidad. Lo decía alguien en la mañana, hay mucha desconfianza en Chile, pero ¿cómo se revierte? Se revierte con obras, con acciones, no con discursos ni con publicidad. Entonces, cuando la gente observa, se va acercando. Primero presta su documento para escanearlos, después decide dejarlos. Los historiadores dicen, no puedo entregar el libro porque lo voy a reeditar. Un sueño solitario porque muy pocos libros se reeditan y menos se venden. Pero después se convencen que el archivo sí tiene impacto. Llevamos 300.000 visitas. Llevamos 19.000 descargas de libros producidos por el archivo. Hemos vendido como 600, pero llevamos 3.000 descargas. O sea, tenemos al año más o menos 80.000 visitas. Y el archivo lleva 5 años. Quiero decirle que el trabajo constante, pensando en el público, es lo que va haciendo a poquito la diferencia. Y así se han ido formando los fondos. Los principales son los fondos municipales, sin duda, que son documentos públicos que nuestra corporación, que es de la municipalidad, administra, pero sin que se pierda el carácter público del documento y la institución que los alberga. Pero sí tenemos la flexibilidad y la capacidad de gestión que da la regulación privada. ¿Cómo se financia el archivo? Esta es la pregunta. ¿Cómo lo hacen? Ese es el misterio. Bueno, ningún misterio, por la página web están todos los presupuestos, hasta mi sueldo. Pero se lo puedo explicar. Nosotros administramos el cementerio. El cementerio es gratuito, es un parque de 28 hectáreas, con araucarias, con monumentos, pero las tumbas se venden y los nichos se arriendan. Una buena gestión comercial, racional, eficiente, ha logrado generar excedentes que se destinan 100% a la recuperación patrimonial del cementerio y la actividad cultural del archivo. Y la municipalidad tiene la inteligencia de dejarnos obrar, dejar que estos fondos se reasignen internamente y no apropiárselos. El cementerio de Santiago tiene 80 hectáreas, es el más grande de Chile, el más rico también, pero 4.000 millones de pesos son traspasados año a año de cementerio al municipio de Recoleta. 4.000 millones que otros municipios no tienen y que Recoleta tiene. En el caso de Concepción, la ciudad renunció a eso, que es mucho menos, no son 4.000 millones, y eso es el dinero que se ocupa de la cultura. Así que nosotros, gestionando estos espacios que tienen un valor económico, no comercial ni lucrativo, económico, logramos generar los recursos para ser sustentables y no depender de la política o de la glosa que hace que toda actividad cultural siempre esté amenazada del fondo concursable, del cambio de autoridades o los vaivenes de la política. Ahí hay algunos libros que hemos publicado. Todos los que publican con nosotros saben que tienen que autorizar que su libro se suba gratis a la red el mismo día que se lanza o no pueden publicar. El comité editorial, ahí está Alejandra Brito, una académica destacada en la Universidad de Concepción, Jorge Pinto, profesor de Historia, Alejandro Víquer, experto en la zona de Ñuble, Leonardo Macei, historiador económico de la región. O sea, tratamos de hacer las cosas con calidad, con participación, porque yo pienso que ser de provincia no significa resignarse a hacer las cosas clase B o con menos, o con menos estética incluso. Significa que uno también, como somos menos y tenemos menos recursos, hay que hacer el doble y multiplicarse. Y así hemos estado en Valparaíso presentando libros, en Temuco, estuvimos en Chiloé la semana pasada, en la Jornada de Historia Regional de Chile, tenemos pendiente un viaje a Iquique, a La Serena, pero hemos recorrido Chile con el archivo histórico, porque en el fondo, ¿qué representamos? No solo la historia local de una ciudad o un pueblo, sino una nueva forma de mirar a Chile desde las regiones. Hacemos no historia local, hacemos historia de Chile descentrada, originalizada, que le aporta riqueza y diversidad a Chile. Me siento más chileno cuando la historia de Chile en general también reconoce lo que nuestra región de cada uno ha aportado al país entero. Eso es lo que se viene, esos son los conflictos que en la mañana expresaba Esteban Valenzuela, con quien hemos colaborado mucho académicamente, y lo que él plantea a nivel de país, yo trato de traducirlo, operativizarlo, como se dice, a nivel de archivo, de patrimonio y de academia. Este es el portal web, que siempre está activo, les invito a visitarlo, siempre está creciendo.
el equipo donde hay historiadores de 70 años y 25 años. Porque así es la sociedad chilena. No pueden ser puros, no puede ser un cementerio de elefantes, ni tampoco un jardín infantil. Cada generación tiene sus temas, tiene sus fuentes, tiene sus redes. Y yo trato de transmitirle a todos que cada generación puede hacer un aporte y hay que convivir y entre todos se construye la sabiduría del conjunto. Aquí hay diseñadores, hay informáticos, hay investigadores y entre todos hay 2 bibliotecólogos, hay licenciados en historia. Este es el equipo del archivo. Presentamos 12, 15 proyectos concursables al año. Ganamos 3, 4, pero insistimos, y la tercera o cuarta lo ganamos. En esto la perseverancia es fundamental. En definitiva, y concluyendo, ¿cuáles son las preguntas? ¿A quién pertenecen los documentos? Eso es lo primero que dijimos. ¿A quién pertenecen? Básicamente a la ciudadanía. ¿Habrá que devolverlos? ¿Habrá que compartirlos? ¿Quién debe gestionarlos? ¿Instituciones regionales, nacionales, comunales? ¿A quién sirven? Justamente en instancias como esta debemos juntos ir construyendo la respuesta. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a cada uno de los expositores y ahora tenemos unos minutos para hacer alguna pregunta y poder cerrar esta mesa, la primera mesa de la tarde. ¿Alguien con preguntas? Si puedes pasar ahí hay micrófono. ¿Alguna pregunta para alguno de los expositores o en forma general? Buenas tardes. Quisiera hacer la pregunta a la persona que está trabajando en el Archivo de los Lagos de la Municipalidad de Purranque. Yo soy de un municipio, habemos 2 o 3 archiveros municipales que estamos aquí. Y frente al tema, claro que es un problema el conseguir un terreno, ¿no es cierto?, para un tema cultural. Pero lo que nos llama la atención es todo el trabajo que se hace para un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el que ustedes postularon y que mostraron la ficha, va a frenarse porque lo que nosotros vemos desde aquí es que el uso de suelo no corresponde al área, no es la factibilidad. La factibilidad tiene que ver con el uso de suelo, es independiente que sea urbano o rural, el tema en que el uso de suelo debe ser equipamiento cultural. Y lo que hay ahí no es equipamiento cultural, lo que puede haber es una vivienda o un lote de 5.000 metros cuadrados, que es lo mínimo que se debe subdividir. Por eso el municipio les entregó el comodato de 5.000 metros cuadrados. El tema que vemos nosotros es el uso de suelo. ¿Qué se ha trabajado? Porque si eso, independiente, como le digo, que sea urbano o rural, tiene un uso de suelo que es equipamiento cultural, no habría problema para hacerlo. Pero ¿qué se ha hecho en base a eso? Mira, sí, te agradezco la pregunta. Efectivamente, tú tienes razón. Sin embargo, ¿se escucha bien? Ahora sí, ya. Hay un proceso en marcha. Ya decía yo que el plano regulador data del año, en realidad, 68, y eso debe ser en general para muchas ciudades de Chile. La Municipalidad de Purranque, frente a este dilema, ha implementado un proceso de actualización y efectivamente se está cambiando el rótulo, digamos, a cultural, a uso de suelo cultural, equipamiento cultural. Y entonces eso ya está ok porque ha habido incluso participación ciudadana, se pasó a una etapa superior y se está esperando ahora la respuesta, pero no se sabe cuántos años puede demorar eso, ¿te fijas? Ese es el verdadero problema al que se enfrentan las provincias en general. Te agradezco Sí, efectivamente eso es así. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Me voy a repetir el plato. El señor Carter
tuve la oportunidad por ahí de recibir por Gamuchi, por el grupo de archiveros municipales, un correo electrónico. Al principio, cuando vimos que el municipio de Concepción estaba entregando sus documentos a un archivo distinto, que no era el municipal que nosotros tenemos el concepto, al principio nos dolió. Lo conversamos a nivel de organización, de asociación, y luego entendimos lo que usted nos aclara hoy, que es una corporación que es parte de la municipalidad. Cuando habla de esos camiones, yo también los vi, tuve la oportunidad de visitar Concepción, dar algunas charlas al municipio, a los funcionarios el año pasado, pero me preocupa algo, independiente de las actas municipales, que son las que por ley tenemos que entregar al Archivo Nacional. Hay una documentación administrativa que hay 7 salas llenas de documentos en saco, sin ninguna clasificación, que se llevaron de la misma manera en camiones a este colegio, y usted debe conocerlo, donde hay un colega nuestro, don René Sánchez, tratando de trabajar en un mar de documentos que no tienen ninguna lógica. Nosotros hoy no hablamos de un archivo histórico en los municipios, sino que, como bien dice usted, hablamos de un archivo administrativo. Y mi consulta es la siguiente: con esa mirada del hoy hacia el futuro, ¿cómo ustedes, como esta corporación, va a tomar el caso de Concepción en su archivo administrativo y no ya en este archivo histórico que está puesto en escena? Porque es el grave problema que tenemos hoy, que se habla de archivos históricos, y en el fondo lo que tenemos que hacer conciencia hoy es en el archivo administrativo, para que sean los futuros documentos históricos de nuestra institución. ¿Sí? ¿Aló? Ese liceo que usted menciona, que es uno de los tantas infraestructuras educacionales que han quedado disponibles después de la mudanza del público, de la educación pública a la privada, lamentablemente, tiene una gran virtud. Y la virtud es que ya no se destruyen porque están en un espacio seco, seguro, elevado, a diferencia de esas bodegas de antaño, y por lo tanto ya están contenidos según un primer objetivo. Después, la municipalidad nuestra, en nuestra corporación, por si acaso, el presidente, el directorio y el alcalde, hay 2 concejales que integran el directorio, y como decía, son todos espacios municipales, está haciendo un esfuerzo enorme para poder cumplir con las normas que se están aprobando, tanto de transparencia como de archivo. Es una labor titánica que hubiera empezado hace 30 años, lamentablemente empezó recién, así que hay mucho que hacer. Lo que estamos haciendo ahora es capacitando a la gente, tanto el municipio como nuestra corporación, para poder hacer la clasificación como corresponde. Lo que nosotros tenemos son actas de consejo municipal, que son claves para el gobierno comunal, son la correspondencia, que también es fundamental, y oficios y decretos. Pero no sé si podremos hacernos cargo, por ejemplo, de los juzgados de policía local, que hay una montaña de papeles más grande que esta habitación, solo la comuna de Concepción. Por eso ahí ve todo el debate sobre el expurgo, que si bien hay pautas de la ley, aplicarla en caso a caso no solo cuesta, sino que además duele, ¿ya? Así que nosotros recibimos documentación hasta el año 2012, pero la idea es que después lleguemos a tenerla al día. Y la idea es que también cumplamos la función de archivo administrativo. ¿Por qué? Porque la municipalidad tiene la función de tener un archivo administrativo, pero no tiene las comodidades ni las condiciones. ¿En qué sentido? Implica que haya un funcionario, a cargo, implica poder gestionar la documentación, poder mostrarla, exhibirla, y eso el municipio muchas veces no tiene el espacio. Bueno, con estas preguntas vamos a finalizar la mesa. Le agradecemos a cada uno de los expositores por su intervención. Y ahora los invitamos a un café. Tenemos 15 minutos para relajarnos un ratito y volver a escuchar la última mesa de la tarde. Gracias.